Experimentamos el otoño, experiencia outdoor para alumnado de 3 a 6 años. Este grupo, científicas infantiles, lo conforman Delia Lledo, María Teresa González, María Coto y Nerea Blanco. Hemos adaptado nuestra propuesta de experiencia outdoor para el primer ciclo al alumnado de segundo ciclo, especialmente para el alumnado del aula de 4 a 5 años. Y el tiempo que emplearemos en la misma será el de una jornada lectiva más 4 horas, de las cuales 2 serán la organización de la salida, media hora la explicación de la actividad y 1 hora y media para la realización de un mural. En cuanto a la localización de nuestra experiencia, encontramos el aula y el campo donde se llevará a cabo la salida, como por ejemplo la ruta del agua localizada en Guillena. La mayoría del material nos lo proporcionará el propio medio, aunque serán necesarias bolsas de tela, cartulinas A4 de diferentes colores para elaborar el collage individual, que es importante que tengamos en cuenta que el alumnado debe tener donde elegir, así fomentando la creatividad y la toma de decisiones. Pegamento para poder pegar las hojas, los frutos, etc. El pegamento podrá ser utilizado por el alumnado siempre que estén bajo supervisión, ya que puede ser tóxico, aunque a estas edades ya son más responsables y conscientes del peligro que en el primer ciclo de educación infantil. Cámara de fotos para tomar fotografías del alumnado durante la salida, siempre con el permiso de la familia. Tijeras de punta redonda para recortar las fotografías que podrán ser manipuladas por el alumnado bajo la supervisión docente. Colores de madera, cera y rotuladores. Fotografías para pegar en el mural. Frutas, frutos, hortalizas y fiso o masilla adhesiva para pegar los murales en la pared. Los órganos de los sentidos que se estimulan mediante esta experiencia son el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. En cuanto a las capacidades cognitivas, físicas y emocionales que se desarrollan a través de nuestra propuesta, de acuerdo con el currículum que regula el segundo ciclo de educación infantil, a través de esta actividad el alumnado es capaz de incorporar nuevos conocimientos y aprendizaje a los esquemas cognitivos ya previamente formados. Gracias a esta experiencia también se desarrolla la curiosidad y la exploración, las cuales son consideradas habilidades decisivas a la hora de que el alumnado construya su conocimiento a través del aprendizaje significativo, permitiéndoles así darle sentido. Además, se consolidan capacidades como la expresión oral, corporal o plástica, así como la adquisición de nuevas habilidades sociales y de convivencia. Asimismo, se favorece el cuidado de sí mismo y el afianzamiento de actitudes anteriormente adquiridas. Por último, gracias a esta actividad también se fomenta la resolución de problemas y la negociación, ya que el alumnado, por ejemplo, debe compartir los materiales con los que cuenta porque son limitados. Mediante esta experiencia, pretendemos fomentar determinadas habilidades científicas con el fin de mejorar la capacidad de investigación y de exploración mediante actividades o experimentos, como la manipulación, la creatividad, la curiosidad y la experimentación, entre otros. Por ejemplo, cuando el alumnado está en el campo, está experimentando con las hojas, los palos, los frutos. Además, explora el paisaje con libertad, siempre bajo la supervisión de un adulto. Y a la hora de observar lo que va viendo, se fomentará la curiosidad haciéndoles preguntas o incitándoles a que observen ciertas cosas, así como la creatividad cuando se les piden que hagan fotos a lo que descubren o realicen un collage sobre dicha experiencia para elaborar el mural final. El procedimiento de esta experiencia será muy similar al planteado para la propuesta de experiencia outdoor del primer ciclo de educación infantil. En primer lugar, se hablará con la familia del alumnado para realizar una excursión al campo, para la cual necesitaremos de su colaboración. Les comunicaremos que el objetivo de la excursión es conocer las características del otoño y por tanto deberán ayudarnos a recolectar los elementos propios de este, como las hojas marrones, secas, frutos, etc. El día de antes le explicaremos al alumnado que vamos a ir al campo para poder investigar y ver en primera persona cómo cambia la naturaleza cuando estamos en otoño y recoger hojas, frutos como por ejemplo las castañas y probarlos posteriormente en clase para ver cómo saben y elaborar un gran puzzle mural entre todos y todas a partir del collage de cada uno. Además, se les realizará una serie de preguntas abiertas para ver qué saben sobre esta estación. Una vez en el campo deberán buscar, recoger y manipular elementos naturales propios del otoño, así como hacer fotos a los frutos y a ellos mismos para así poder elaborar el collage individual y el gran puzzle mural, con la recolecta de cada uno de los niños y niñas. Asimismo, se aprovechará la oportunidad para observar animales e incitarles a que manipulen todo lo que vean y transmitirles conocimiento. Al día siguiente, llevaríamos a clase los frutos, las frutas y las hortalizas propios del otoño y que en el campo no se pueden encontrar, como las uvas, los caquis, las granadas, los kiwis, los higos, las naranjas, etc., para que el alumnado aprenda a relacionarlos también con la estación del otoño. Posteriormente, pondríamos en común todos los elementos recolectados y llevados a cabo para hablar de sus características y manipularlos. También es muy importante tener en cuenta las alergias y las intolerancias del alumnado a la hora de degustar los alimentos. Finalmente, con las fotos realizadas y las hojas recolectadas, se les propondrá realizar un collage individual para plasmar la experiencia vivida y ver cómo es el otoño desde cada punto de vista, así como para recordar los contenidos aprendidos. Después se les explicará que cada collage es como una gran pieza de puzzle.
y que por ello tenemos que juntar todas las partes para formar el puzzle y así crear un gran mural en el que estén todas y todos. Además, se aprovechará este momento para darle importancia a la cohesión del grupo clase y explicarle que cada uno de ellos es imprescindible. Una vez realizado el puzzle mural, se les dejará elegir, siempre que se pueda, el lugar donde poder colocarlo. Las posibles adaptaciones de nuestra experiencia outdoor son las siguientes. Para la primera etapa de educación infantil se presentarán los elementos del otoño a través de una cesta de los tesoros con elementos naturales propios y se permitirá la libre manipulación y experimentación del material. Además, estos elementos serán recogidos principalmente por la maestra, pero siempre se puede pedir colaboración familiar. El alumnado con necesidades educativas especiales está totalmente incluido en esta actividad. En el caso de aquellos que tengan movilidad reducida en el aula, sí que podríamos encontrarnos con algún tipo de dificultad a la hora de realizar la actividad, pero sería tan sencillo como intentar adaptar el medio a sus necesidades. En tiempos de COVID, esta actividad podría realizarse siempre y cuando se mantengan en todo momento las normativas sanitarias, pero en el caso de que nos volviéramos a encontrar en un confinamiento, se solicitaría a las familias que dentro de sus posibilidades adquirieran o recogieran frutos o objetos naturales propios del otoño y que en casa los manipularan y experimentaran con los niños y niñas, pudiendo fotografiar la experiencia con el fin de poder realizar un collage fotográfico de la misma con las fotos del alumnado. Los tres instrumentos de evaluación que se utilizarán son la observación directa, un cuestionario inicial y un juego final. El cuestionario inicial se realizará los días previos a la salida al campo, en el momento de la asamblea, y el objetivo del mismo es conocer los conocimientos previos del alumnado sobre la estación del otoño. Por otra parte, durante la experiencia en el campo, la educadora estará observando constantemente la reacción de los infantes, sus comentarios y acciones. Y finalmente, tras la elaboración de los collages y el puzzle mural, se comentarán las características de la estación del otoño, sus frutos, hortalizas, etc. Y se dedicará un día a realizar un juego sobre adivinanza, donde el maestro o la maestra irá leyendo algunas y el alumnado, cada uno en su sitio, tendrá que dibujar lo que piensa que es. De esta forma, se podrá asegurar mejor lo que se ha aprendido. Para este segundo ciclo aumentaremos la dificultad de las adivinanzas. Entre los posibles inconvenientes destacamos la poca participación familiar, la lluvia, que haya mucho barro, que el autobús no llegara a su hora o la falta de profesora de apoyo. Nuestras sensaciones de esta actividad es que es bastante positiva. Además, permite la socialización del alumnado en un ambiente distinto al aula y la convivencia familiar. Por otro lado, el alumnado puede descubrir y observar y manipular los objetos propios del otoño por ellos mismos en el ambiente propio en el que se produce. Además, esta actividad es cierto que requiere una gran organización muy detallada al tratarse de una salida fuera del aula. Esperamos que os haya gustado y que dentro de muy poco podáis llevarla a cabo en vuestras aulas. Un saludo.